Ok amigos, a continuación vamos a resolver otra ecuación diferencial utilizando el método de las ecuaciones diferenciales exactas. Y pues bueno, en este ejemplo podemos observar que los diferenciales no están debidamente separados, así que entonces vamos a trabajar el siguiente procedimiento para separar los diferenciales. Y para esto le vamos a pedir la ayuda a nuestra amiga Lisa. Ok, lo primero que vamos a ver es que dx está dividiendo y esta resta también está dividiendo. Entonces podemos pasar esta resta a multiplicar y el dx también a multiplicar. Y en este punto también debemos de recordar que una ecuación diferencial exacta tiene que estar igualada a 0. Entonces esta parte de aquí la vamos a pasar a restar. Y a continuación vamos a manejar algo muy importante. Una ecuación diferencial exacta aquí en el centro no tiene menos. Entonces vamos a hacer el siguiente paso. Noten que lo único que hicimos fue que al multiplicar menos por el 2 me quedó menos 2. Y luego el menos por el más me queda un menos. Y ahora le damos el pase al profesor Sterling. Ok, luego de que acomodamos la ecuación diferencial de esta forma, vamos a obtener la derivada parcial de m. Recuerden, m es la expresión que está multiplicando al dx. Por esto hay que tener cuidado. Siempre vamos a decir que dm se hace con esta expresión. También debemos de recordar que se hace con respecto a y, es decir, lo que vamos a derivar es la y. Entonces vamos a derivar esta expresión con respecto a la y. Bueno, lo primero que vamos a observar es que, por ejemplo, la derivada de menos 2 da como resultado 0. Esto por dicha. Pero sin embargo, entonces nos va a quedar solamente la derivada de menos y por e elevado a la xy. Lo cual relativamente es un problema porque tenemos una multiplicación. Y recordemos que para la multiplicación hay una fórmula de derivadas específica, para lo cual Lisa nos va a ayudar. Es decir, para poder resolver esta derivada, lo primero que vamos a hacer es recordar que la fórmula era derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Lo cual me lleva a pensar en lo siguiente. Vamos a derivar y resulta que como estamos derivando con respecto a y, no la vamos a tratar como si fuera una constante. Ahora sí, la derivada de y es 1. Bueno, tiene un menos, entonces vamos a decir menos 1. Y luego escribimos este término sin derivar. Ahora vamos a escribir menos y sin derivar, pero ahora vamos a derivar esta expresión, la cual no es tan simple de derivar. Recuerden, vamos a derivar la e como si el exponente fuese solo una variable, y después vamos a derivar el exponente. Para esto, pues bueno, al principio me va a quedar menos e elevado a la xy menos y ahora sí, la derivada de e queda igual. Pero la derivada del exponente pareciera que es la derivada de la multiplicación, pero realmente no, porque estamos derivando con respecto a y. Y si estamos derivando con respecto a y, entonces lo que vamos a hacer es derivar la y como si la x fuese una constante. Es decir, vamos a escribir x por la derivada de y. Y recordemos que la derivada de y es 1. Entonces el resultado de la derivada quedaría, y bueno, reescribiendo esto de una forma más agradable quedaría. Y de esta forma podemos afirmar que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a esta expresión. Y entonces ahora nos corresponde determinar la derivada parcial de n con respecto a x. Pero para esto vamos a necesitar entender o saber o reconocer quién es n. Recordemos que n es este elemento que está multiplicando a la derivada parcial de y. Y podemos ir haciendo un juego ahí para aprendernos. Si dice derivada parcial de y, entonces derivamos con respecto a x. Si dice derivada parcial de x, entonces derivamos con respecto a y. Un secreto para tratar de memorizarlo. Y entonces nos vamos a dedicar a esta derivada. Recuerden que estamos derivando con respecto a x, lo cual quiere decir que la x es una variable, pero la y es una constante. Y observemos que aquí dice que hay un 2y, pero no tiene x. Esto quiere decir que la derivada de 2y, al no tener x, es igual a 0. Y entonces esto se reduce a la derivada de esta expresión. Recuerden que es con respecto a x, entonces aquí sí hay una multiplicación. Tenemos x negativo multiplicando a e elevado a la xy. Vamos a realizar esta derivada. Vamos a pedirle a Lisa que nos ayude. Aquí lo importante es recordar que al ser una multiplicación, entonces vamos a derivar menos x y lo vamos a multiplicar por e elevado a la xy. Y esto más menos x sin derivar por la derivada de e elevado a la xy, pero recuerden que estamos derivando con respecto a x, lo cual, bueno, recuerden que la derivada de x es igual a 1, pero aquí está negativo, entonces el resultado sería menos 1 por e elevado a la xy sin derivar,
Luego vamos a escribir por aquí menos x por, y se viene la derivada de e elevado a la xy. Recordemos que vamos a escribir derivada de e, sin pensar en el exponente, por la derivada del exponente. Si se preguntan por qué esto, es por la regla de la cadena. Recuerden, derivada de la e por la derivada del exponente de la y. Vamos a escribir ahora menos e elevado a la xy. Si se preguntan por qué, es porque ese 1 se vuelve imaginario. Y luego escribimos menos x, y recordamos, la derivada de e a la x es e a la xy, porque estamos hablando de la derivada de e. Pero ahora viene la derivada de xy. Recuerden que estábamos derivando con respecto a x. Quiere decir que la y es una constante. Si la y es una constante, la vamos a escribir multiplicando a la derivada de la x. Pero resulta que la derivada de la x es 1, entonces el resultado de esto quedaría... Y pues bueno, en este punto podemos observar que la derivada de m con respecto a y me está dando el mismo resultado que la derivada de n con respecto a x. Lo que le estoy diciendo es que este resultado me da igual que este resultado, y por esto ya puedo dedicarme a resolver esta ecuación diferencial utilizando el método de las ecuaciones diferenciales exactas. Pero cuidado, no podemos utilizar el método de las ecuaciones diferenciales exactas con la ecuación diferencial original, porque los diferenciales no estaban separados. Entonces vamos a entender que la ecuación diferencial que vamos a utilizar es esta, la cual había surgido de lo que hicimos para separar el de x y el de y. Ahora recordemos, esto simplemente es que vamos a integrar esta expresión, la cual no es que sale de la nada, sale de aquí. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es integrar con respecto a la variable y. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a integrar con respecto a la variable y. No es que vamos a integrar cualquier cosa. Esto se traduce en que y es una variable y x es una constante. Entonces, separando la integral nos quedaría, pero recordemos, esto es con respecto a y. Entonces, la primera integral se puede reescribir de la siguiente forma. Y la segunda integral se puede reescribir de la siguiente forma. Y pues bueno, ahora mi amiga Lisa nos va a ayudar a terminar con esto. Vamos a recordar que cuando estamos integrando una variable elevada a la 1, entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a escribir la constante que está fuera de la integral y la vamos a multiplicar por la variable que hay dentro, y al exponente, que era un no imaginario, le vamos a sumar un 1, y ese mismo resultado se escribe en el denominador. Luego escribimos el menos, escribimos esta x, y después nos vamos a recordar que para poder realizar esta integral vamos a tener que decir que u es igual a xy, y que entonces la derivada de u es igual a x por la derivada de y. Recuerden que reescribimos la x porque la x es una constante, debido a que estamos integrando con respecto a y. Y bueno, al ser una constante, entonces esta x tiene que pasar a dividir, por lo tanto el du sobre x va a quedar igual a la derivada de y. Realizando esta sustitución en la integral original, entonces nos quedaría, y ahora recordamos que esta x es una constante, entonces esta x puede salir de la integral. Y recordemos que la integral de e a la u es e a la u, y además podemos cancelar este con este. Y bueno, también podemos cancelar este con este. Pero debemos de recordar que habíamos afirmado que u era igual a xy. Entonces, sustituyendo en esta parte... Y con esto ya podemos decir cuál es el resultado de la integral de n con respecto a y. Ahora nos corresponde determinar el resultado de la integral de m con respecto a x. Veamos que m era la parte que estaba con el diferencial de x, entonces vamos a integrar esto. Separando la integral nos quedaría. Y pues bueno, para esto de nuevo nos va a ayudar Lisa. Recordemos que cuando estamos integrando una constante es lo mismo que escribir la constante fuera de la integral y dejar adentro el diferencial. Pero dentro de la integral podemos observar que dice y por e elevado a la xy. Y a continuación recordamos que dentro de esta integral tenemos una y, pero estamos integrando con respecto a x. Entonces vamos a sacar la y que está multiplicando dentro de la integral para recordarnos que la y funciona como si fuese una constante. Y dentro de la integral solamente vamos a escribir e elevado a la xy por el diferencial de x. En este punto nos recordamos que la integral del dx es igual a x. No estoy haciendo nada, simplemente estoy usando las tablas de integrales que me dicen que tengo que integrar el dx y que el resultado es x solamente. Luego nos vamos a recordar que para poder integrar esto debemos de hacer una sustitución en el exponente de la e. Entonces decimos que u es igual a xy, pero recuerden que estamos integrando con respecto a x. Entonces ahora cuando derivemos u, lo que vamos a derivar es la x, pero la derivada de x es 1. Entonces el resultado de esto es 1 por y con respecto a x.
También recordamos que esta y está multiplicando el de x, entonces la vamos a pasar a dividir. Por lo tanto vamos a escribir du sobre y es igual a dx. Y entonces vamos a realizar estas sustituciones dentro de esta integral. Sustituyendo quedaría, y bueno, recordemos que la y en este caso es una constante porque estamos integrando con respecto a la u. Por eso podemos sacar esta y afuera de la integral. Y recordemos que la integral de e a la u es lo mismo que escribir e a la u. Pero esto no es que estoy haciendo un procedimiento especial, simplemente estoy haciendo lo que me dice la tabla de integrales. Y recordemos que ahora podemos cancelar esta y por esta y. Entonces el resultado de la integral nos quedaría, pero recuerden, no era u, era xy. Y de acuerdo a lo que acabamos de observar, podemos asegurar que el resultado de la integral de m con respecto a x es igual a esta expresión de aquí. Ahora vamos a recordar, la integral de n nos quedó de la siguiente forma y la integral de m nos quedó de esta forma, lo cual quiere decir que ya podemos formar la solución general de la ecuación diferencial, para lo cual podemos observar que este término nos está quedando igual a este término. Entonces no lo vamos a repetir en la solución de la ecuación diferencial, solamente vamos a escribir uno de los dos porque son completamente iguales. Entonces vamos a empezar a formar la solución escribiendo menos 2x, luego más y a la 2, luego menos e a la xy. Y recuerden que cuando estamos formando esta solución lo que vamos a hacer es escribir igual a la constante de integración c. Y de esta forma ya obtuvimos la solución general de la ecuación diferencial utilizando el método de ecuaciones diferenciales exactas.